bien. Cuidando nuestras áreas vulnerables. Les decía en la introducción de la guerra espiritual, cuando hablábamos, de cómo era importante el tema de los puentes en los países, ¿se acuerdan, verdad? El tema de los aeropuertos, el tema de que cuando un país va a invadir algún país y se ha declarado en guerra, todo lo que son los puertos, aeropuertos y puentes se constituyen el lugar tope a la mira en donde de verdad inicia, de hecho, la guerra en sí. De igual manera, nosotros ya vimos cuáles eran nuestras zonas estratégicas, que son las mismas que se constituyen áreas vulnerables. Entonces vamos a comenzar con nuestra mente. Nuestra mente puede ser sujeta negativa o positivamente por 3 vías de pensamientos. Nuestra mente, primero, es por nosotros mismos. Sabemos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y esto incluye la capacidad de pensar. Los pensamientos del hombre pueden ser negativos o positivos, dependiendo de nuestro modo de vida. ¿Cómo así dependiendo mi modo de vida? ¿Qué leo? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿A qué le dedico más tiempo en el día? ¿Con qué estoy alimentando mi mente? Porque de lo que yo entre acá es lo que va a bajar y a salir. Y no solo a salir, es lo que va a dirigir mi vida. Entonces, por eso muchas veces no estamos con el escudo de la fe, no estamos seguros de nuestra salvación y no podemos hacer uso de las armas que tenemos porque estamos con nuestros propios pensamientos llenos de tantas cosas externas que nos va poco a poco debilitando las armas. El segundo punto de que nuestros pensamientos son atacados es a través de Satanás. Los poderes de las tinieblas también pueden sugerir cosas a nuestras mentes. En Mateo 16:23. Mateo 16:23. Anoten eso para que lo busquen después. ¿De qué manera Satanás puede atacarnos mentalmente? Con los mismos mencionados anteriormente. A través de libros cuyo propósito sea distorsionar la Biblia, poner en tela de juicio el amor de Dios. Ustedes saben que a veces uno hasta esta altura de ver tantas cosas de Dios y desde que nos pasa cualquier cosa, Dios me ama. Yo no estoy convencida si Dios me ama. O sea, automáticamente yo pongo en tela de juicio el amor de Dios en mi vida. Eso es un pensamiento satánico. Sugerir a nuestras vidas cosas que son violatorias de los principios divinos. Automáticamente me viene un pensamiento que yo sé que no está conforme a lo establecido en la Biblia, es un pensamiento de Satanás. O sea, no podemos pasarle paño tibio de decir, ay Dios, yo como que pensé, cualquiera se coge esos 500 pesos y le dice a mi jefe que se me perdieron y los reporté. O sea, hay un mandamiento que dice, no robarás. Yo no puedo decir, ay, Señor Dios, yo sí soy como loca, estas emociones mías están hoy. No, no son emociones tuyas. O sea, tuviste un pensamiento directo del diablo. ¿Cómo identificar mis pensamientos de Satanás cuando los pensamientos son todos para violar principios y mandamientos establecidos por Dios, nuestro Padre, instantáneamente? Satanás tiene expertos maestros en escuelas. Pongan atención aquí las chicas que están estudiando, porque es uno de los ataques que más estamos viendo hoy día. Muchos de nuestros jóvenes entran a la universidad y salen no solamente fuera de la iglesia, salen defendiendo ideologías, salen creyendo más en nueva era, el hinduismo, en budismo y todo lo que termine en ismo, antes que el cristianismo. Entonces, eso es muy importante que podamos entender hasta dónde están mis convicciones. ¿De verdad voy a callar la verdad del evangelio por
me perdí un poquito, pero déjame mover esto aquí porque ahora tengo que guiarme de la pantalla del celular, que la luz se fue y la PC colapsó. Bien, hablaba de la mente. Sé que me quedé con un llamado de atención a las chicas que están estudiando en la universidad y a ustedes padres también, madrinas, tías, abuelas, bisabuelas, que tengan niños y jóvenes, porque es a través de las escuelas y las universidades que más está el enemigo son sacando nuestra juventud. Satanás tiene expertos maestros en escuelas y universidades que a través de materias como la física, química, biología y otras, tratan de desacreditar a Dios y a su palabra. Ojo, no digo que ninguna de estas materias sea mala. De hecho, tenemos bastante científicos y personas cristianas que han estudiado esta filosofía. El problema no está en el estudio. El problema no está en el estudio, sino que son dentro de las disciplinas que hay más facilidad de las ciencias y materias, que más posibilidad hay de que inyecten sus ideologías y traigan confusión. Cuenta el autor de esto, de que mientras él hacía el bachillerato en Puerto Plata, que es una ciudad acá de mi país, 3 maestros que él tenía que trataron de poner en tela de juicio su relación con Dios, su fe y su palabra. Uno era materialista, otro profesaba el yoga y el otro era agnóstico. Las discusiones más grandes que he tenido, cuenta el autor, las tuve con esos profesores mientras ellos impartían sus clases. Si a ustedes les falta valentía para estos temas, luchan con mostrarse en lo que creen y su fe y como cristianos, está buenísima la película Dios no está muerto. 1, 2, 3. Desde la 1 hasta las 3, todas son buenísimas. Yo me quedo con la segunda, como que para mí fue mi favorita, la que más emociones me dio. Pero esa película les ayuda muchísimo, porque siento que tiene también el equilibrio, es bueno el discernimiento de espíritu, porque no estamos también para llamar a convencer. Recuerdan lo que puse en estos días en Chica Hace. Nuestro trabajo no es hacer que la gente crea obligado, pero sí yo tener convicción de lo que yo creo, de lo que digo, que profeso, de mi fe. Miren cómo el mundo y el diablo sin ningún problema, exclama sus ideologías. Ayer yo hablaba con una amiga, ella me exponía un tema de una situación de una secta con un familiar y yo le decía, ¿sabes qué es lo admirable de ellos? Que tenemos que aprender la sagacidad que ellos tienen, con el orgullo que ellos van contra todo a defender lo que creen. Y a veces nosotros confundimos y creemos que la paz y la prudencia y el ser pacificadores está con ponerme un zipper en la boca. Y no siempre. Por eso es tan necesario tener el discernimiento, para que tú sepas cuándo de verdad es una provocación o cuando, como le dijo en una ocasión Pablo a Timoteo, ¿verdad? De no perder el tiempo en vanas palabrerías, discusiones. Y yo creo que más que todo es hasta nosotros mismos a veces, discutiendo cosas que no nos llevan ni al caso, como les hablaba, de las diferencias doctrinales que no son primarias y que solamente son una distracción. Pero van a haber momentos en donde nosotros vamos a tener que decir, Señor, como mismo tú le dijiste a Pedro y como mismo hiciste con tus apóstoles, quítame este temor. Yo hago mí esta palabra, no tendré temor de qué decir porque tú vas en mi palabra en mi boca. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad de esto, de poner en nosotros la destreza y la entereza de cuando tengamos que defender la verdad del Evangelio con respeto y llevan a lo personal. Porque recuerden que después de todo Jesús no necesita defensores ni abogados. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Entonces, todo ese equilibrio nos lo va a dar el Espíritu Santo. Hay algo importante que viene ahora, que son las características de una mente bajo los ataques de Satanás. Aquí voy a ir rapidito porque no tiene tanta explicación explícita.
Las características de una mente bajo los ataques de Satanás. Primero, pensamientos relámpagos. Estos son pensamientos, ideas sucias y confusas que pasan como por un desfile en nuestra mente. Eso es lo que se usa mucho el término en psicología, esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos repentinos que son como un flash. Yo recuerdo que en muchas ocasiones, cuando yo estaba con ansiedad, y por qué no, hago el hincapié también, la salvedad, los pensamientos relámpagos, aunque tú no hayas sufrido de ansiedad, pueden venir a tu vida. O sea, no es algo característico, es algo característico de la ansiedad, pero no particular, exclusivo de esta. Todos en cualquier momento. De hecho, nos puede pasar en la iglesia, en medio de leer la Biblia, nos puede pasar en una prédica, nos puede pasar, ¿sabe? Como cuando uno está y dice, pero ¿y de dónde me vino este pensamiento? Y como que tú dices, Dios mío, como que tú estás en algo totalmente contrario y te pasa un pensamiento relámpago. Entonces, cuando esto se convierte ya en algo continuo, que tú estás siempre con un pensamiento, un bombardeo intrusivo, con ideas sucias, con ideas para traer confusión y que te dejan con apatía y con un malestar físico incluso, es un ataque de Satanás. Dos, los sueños raros. Son sueños fantásticos, necios, que dejan al ser humano sin poder descansar, razonar y deprimido. Es esa frase común de dormí pero no descansé. O dormí pero me desperté como si hubiese estado con una guerra espiritual. O sea, dormir, yo particularmente uso mucho esto y Ever lo sabe y mi familia, pero eso está muy mezclado no solo a mi llamado y al mundo que me desenvuelvo, sino también con el mismo tema de que Dios me habla en sueño. Más adelante hay una parte donde lo vamos a ver, donde habla de una de las cosas por donde Dios puede hablarnos. Entonces Dios habla a través del sueño. Retratos sucios proyectados sobre la pantalla de la mente. Es lo mismo que los pensamientos relámpagos, solo que aquí ya no solamente va a ser un pensamiento, sino una imagen. Aquí por lo general van a tener más esos pensamientos, esos ataques, las personas que ya han tenido directamente contacto con la pornografía o algún desorden sexual, confusión de identidad y todo ese tema son las que más pueden tener el tema de retratos sucios. O sea, en vez de un pensamiento, lo que te va a llegar va a ser la imagen de cualquier acto, que puede ser también violento. Se puede dar mucho el caso de los niños, puede ser violento, puede ser también tras consumir películas de terror, luego de ver algunas novelas o imágenes o consumir cualquier contenido que tenga que ver con imágenes pervertidas. 4, la falta de concentración. La voz de la mente es más fuerte que la voz de afuera. Existen personas que tienen fuertes interferencias mentales, especialmente cuando se les habla de Dios. Entonces hay personas que pueden estar muy tranquilas. Si ustedes tienen algunas amigas, un familiar, pero desde que se comienza a hablar la palabra de Dios, se para o va al baño o empieza a hacer algo o te dice, o sea, como que tú misma notas la intranquilidad. Y tú dices, yo no entiendo, o sea, la persona estaba bien. Desde que comienza la adoración o yo lo invito para la iglesia, le entra una llamada, se hace del distraído. O sea, muchas personas que viven con una falta de concentración que no tiene que ver con desorden químico, porque hay personas que tienen déficit de atención, eso es otra cosa. Pero si tú estás físicamente correcta, has dormido bien y aún así te cuesta concentrarte, pudieras estar bajo ataque. La inactividad. Satanás, para poder operar en la mente, requiere que el hombre se dé en dos condiciones, que es una voluntad pasiva o una mente vacía. Entonces, por eso es que nuestra fe tiene de todo menos pasividad. La fe, aún en la quietud, es activa. Yo prediqué de eso, creo que fue Stephanie de Colombia y Dara de aquí de Santo Domingo, estuvieron conectadas esa noche en donde yo hablaba de quietos, no pasivos. Yo creo que voy a tener que repetir esa prédica con ustedes exclusivamente, en donde podemos estar en paz. Explicaba del Salmos 46, cuando Dios nos dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo estar quieta, pero que mi fe en realidad siga activa y no en pasividad? Porque en un terreno pasivo es donde el enemigo entonces va a venir a poner confusión en nuestras vidas y a llenarnos de cosas que nos alejen cada día más de Dios. Esto es muy común en el yoga.
los gnósticos y otros que utilizan este método para concentrarse y permitirle a un espíritu guía que lo conduzca de un lugar a otro. Pongan también ahí nota, investigar espíritus guía. Esto es un tema que que lo tenía muy pensado para el invitado que quería tener para en la clase de guerra espiritual. El tema de espíritu guía es un tema sumamente interesante que creo que sí nos compete que podamos saber y entender esto. Otra de las características de una mente bajo los ataques de Satanás es la vacilación. En este caso, la persona no llega a una decisión firme debido a su fluctuante conducta. Es decir, es una persona que vive en en un constante doble ánimo. Esas personas en las cuales algunos dicen, no, él es así. No, es que fulano es así desde niño. O sea, él nunca nunca empezó nada, nunca así. O sea, hay personas que llega un momento en donde lo que tiene y la gente lo ve como la persona relajada o sin vergüenza o que no tiene responsabilidad, no siempre es problema de carácter. A veces hay un ataque para traernos esta desconcentración. Otra manifestación del ataque de Satanás puede ser también hablar sin cesar. Esto es cuando no se tiene voluntad para dejar hablar, mayormente cuando se le está compartiendo la palabra de Dios. Tiene mucho que ver con la falta de concentración que les decía. Satanás sabe que si permite que la persona oiga la palabra de Dios, su obra deja de tener efecto en la vida del ser humano. Otro, la obstinación. Personas que jamás cambian de opinión, lo cual se constituye una necedad. O sea, personas que pueden decir, no, fulano es un hombre de palabra, pero ¿hasta dónde que tú eres hombre de palabra? Porque yo puedo decir que soy una mujer de palabra desde mi propia necedad. Yo puedo decir que soy de palabra y que nadie me saca. Yo digo que este lápiz se queda ahí la noche entera. Pero mira, Lady, pero que ese lápiz está botando un óxido, te va a comer la uña. No importa, es que yo soy de palabra. Yo le dije a las chicas conectadas, mira, habíamos 20 conectadas, que este lápiz no. Es más, que se me pudra la mano, no me quito este lápiz. Habrán algunos que van a admirar el acto y van a decir, wow, no, pero Lady, mira qué inquebrantable. No, ahí yo estoy obrando en una necedad. Porque yo estoy queriéndome hacer sabia en mi propia opinión y con tal de yo no quitarle al lado mi orgullo de poder decir, wow, ¿sabes qué, Ceci? Yo dije que iba a permanecer la noche entera con el lápiz aquí, pero mira, yo no había visto esto, está botando un óxido y me va a hacer daño en la mano. Hay una frase que no me gusta citarlo porque es bastante budista. Yo no sabía, yo decía que mi autor preferido era Paulo Coelho, cuando yo no tenía el conocimiento de guerra espiritual. Ya no, o sea, el tipo te habla de Dios y de fe, pero no tiene de Dios ni un cc. Así que si hay alguien aquí que lo admiraba y al igual que yo, sepan que no. Ahora, sus libros me hicieron mucho bien en un momento porque ahora puedo entender, a discernir más todo ese movimiento budista y de nueva era. Pero él no tiene nada que ver con la fe. Todo es una mezcla espiritista. Pero hay una cita que él decía mucho en uno de sus libros que yo leí, y era de que sabio para él era el hombre que podía cambiar de opinión en el momento que lo ameritaba. Entonces, eso muchas veces es lo que la obstinación no nos va a dejar hacer. El queremos mantener una opinión porque mi orgullo y lo que yo dije está por encima de lo que se necesita cambiar. Y eso es peligroso porque si solo me hiciera daño yo, pero muchas veces esa necedad y esa obstinación que yo tengo arrastra a los míos, arrastra a mi entorno y hace daño a la gente que yo tengo alrededor. Y esto se puede ver incluso en liderazgo. Eso se ve en iglesia, dicen, no, porque yo soy el pastor y hago esto y punto. Cuidadito con esas frases, porque aunque puedan tener algunas intenciones correctas o medias verdad, toda media verdad ya se cae como verdad. Dios es verdad y punto. El otro, el pensamiento suicida. Muchas veces Satanás convence a la persona que lo mejor para ella es quitarse la vida. Satanás es muy oportunista y se alimenta de las desgracias del ser humano para incitarlo a acabar con la vida que el Señor le dio.
El suicidio está en aumento en todo el mundo. Hoy día existe una modalidad en las personas que cometen este acto. No solo se quitan ellos la vida, sino que le quitan la vida a otros antes de hacerlo. Como pasó ahora este fin de semana, el Sábado Santo aquí en Dominicana, una comunicadora influencer, no sé si muchas de las latinas acá vieron la noticia. O sea, el chico era un narcisista, un psicópata, ya se supone que era expareja, era ex esposo, habían terminado y todo, pero él no había aceptado esto. Entonces, ¿qué hizo? Él no fue a suicidarse, no, él fue, primero la mata y luego se suicida. Entonces, no, que no me venga ningún terapeuta, psicólogo, todo el mundo a solamente hablarme de que era un trastorno. Sí, químicamente hablando, tú puedes decir que tenía toda la neurona machacada. Tú me puedes decir que tenía todos los neurotransmisores dañados, aplastados, lo que fuera. Pero a mí me dice la Biblia de que el único que vino a matar, a robar y a destruir es el diablo. Con o sin transmisores, buenos o malos, a donde haya destrucción, donde haya muerte y donde haya perdición de almas, es el diablo. Tu depresión pudo desencadenarse por algo químico o una situación. Pero desde que eso no se sana y confronta a tiempo y pasa a lo que es el tema suicida, vienen pensamientos que son inyectados por Satanás. Simple. Satanás sabemos que es el único acusador en nuestras vidas. Y vemos por último los pensamientos de mentira, porque toda acusación que él hace es con mentira. Él nunca va a venir a acusarte con una verdad, y si viene con aparente verdad, va a ser distorsionada. En Juan 8:44 la Biblia habla de que Satanás es el padre de mentira. El ser humano se convierte en hijo del diablo hablando lo que no es verdad en forma reiterada. O sea, personas que tienen el hábito de estar constantemente en una mentira son personas que automáticamente se constituyen hijos de tiniebla. Ahora, ¿qué hago para evitar que mi mente caiga bajo estos ataques? Ese es el próximo desarrollo que vamos a tener. ¿Qué hago para yo evitar que mi mente caiga bajo estos ataques del enemigo? En la próxima imagen. Primero, poner nuestra mente en contacto permanente con Dios. Cuando yo tengo mi mente, que le quito el ocio, que no la dejo vacía, que no la dejo en blanco y que no la dejo que coja las riendas suelta de mi exterior, de lo que yo estoy viviendo en mis emociones, en mis sentimientos, entonces puedo experimentar paz, que es lo que nos dice Isaías 26:3, que sé que es el texto favorito de muchas de ustedes. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si estamos plenamente confiando en Dios y pensando constantemente en Dios, la paz tiene que venir. O sea, no lo dice Lady, no me lo estoy inventando, es la Biblia que te está diciendo que Él guarda en completa paz el pensamiento que está apegado a Él constantemente. Entonces, el pensamiento intrusivo puede venir, la tentación puede venir, pero si tú te mantienes firme resistiendo, no, yo hoy me desperté pensando disparate, pero yo hoy no apago la adoración en mi casa. Estoy súper mal, creo que no puedo más, llamo a un pastor, a mi líder, a alguien que me ayude, que ore por mí, pero no me voy a rendir fácilmente, porque así como ese pensamiento vino, se tiene que ir. Abro la Biblia, veo una prédica. Si me voy a hacer ejercicio, me pongo mis auriculares escuchando un podcast de bendición que me alimente la fe. Si estoy haciendo los quehaceres, pongo música, voy escuchando también palabra, pongo ahí videos en YouTube donde tú puedes poner la palabra leída, salmos que te lo van relatando. O sea, es hacerle frente hasta que pueda despejarse. Entonces, si yo mantengo mi mente en un constante con Dios, la paz sí o sí tiene que estar en mi vida. No va a haber el espacio para ninguno de los pensamientos anteriores de ataque del enemigo. Número 2, nuestro pensamiento
debe girar alrededor de los principios divinos. O sea, por más que tú pongas música de adoración, por más que tú escuches prédica, por más que tú leas la palabra, si tú decides también de manera personal ponerte, wow, la amiga mía que me llamó ayer habló tanto de mí, ay, me duele, wow, pero ahora yo me estoy acordando lo que me dijo mi abuela cuando yo tenía 5 años, que fui de vacaciones. O sea, hay personas que le encanta rebuscar los pensamientos. Entonces, te pasaste el día escuchando palabra de Dios y Dios vino a traer paz en ti, pero entonces en el segundo punto, o sea, estás como, es como cuando tú echas agua o estás echando algo en un recipiente roto. Tú estás llenándote de palabra de Dios, pero tú misma estás decidiendo entonces en tu momento de tranquilidad, en vez de compartir una palabra, en vez de pensar, déjame meditar. Yo leí esta mañana Salmos 46:10, la quietud. Déjame buscar en un diccionario bíblico qué significará quietud. ¿Cuál será la palabra original? ¿Cuál es? O sea, emplea. Y esto nos dice Proverbios 23:7, el hombre es lo que piensa. Si tú le das rienda suelta a tus pensamientos, eso es lo que tú vas a hacer y vas a manifestar en algún momento. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, nos aconseja, otro del texto favorito de muchísimas aquí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, es una decisión. No dice, hermanos, el Espíritu Santo te va a poner a pensar lo bueno. No, en esto piensa. O sea, tú tienes que reeducar tu mente y tus pensamientos, porque es una guerra espiritual. Pero tienes que tomar la iniciativa de tomar. Wow, el culto, hay un lío para empezar, el sonido tuvo mal. Mira, yo vi un pleito de las danzoras en el baño, mira esto. Y de nada, o sea, Dios te habló lindísimo. Pero en vez de tú concentrarte en que el culto de hoy se salvaron, 3 personas aceptaron a Cristo y una hermana dio un testimonio de sanidad, no, yo voy a llegar a mi casa pensando, no, esos músicos estaban hoy, desentonaron, mira, se le olvidó la canción a una de las muchachas, se equivocó. O sea, les pongo el ejemplo, el contexto de iglesia, pero puede pasar en todo. Ya lo hemos hablado en charlas sobre la queja, en charlas sobre el tema de la ansiedad, de cómo cuidar nuestra mente. ¿A qué yo le voy a dar más valor? ¿Qué es lo que va a tener más impacto en mi vida? O sea, en esto piensa. La manera de yo quitarle territorio a Satanás de mi mente es yo ser intencional. No, Lady. El culto de hoy, de 3 horas, tú no puedes enfocarte en lo negativo. Enfócate en que personas aceptaron a Jesús. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ojalá Dios los ayude. Mira, ¡ay, qué bendición para esa mamá! Su hijo se convirtió. O sea, todo lo que pueda ser digno de alabanza. Todo lo puro, todo lo bonito. Wow, hoy vi una imagen que me impactó, déjame enviársela a una compañera. O sea, así es como tú vas cambiando tus pensamientos. No necesitas una cosa sobrenatural. Intención, voluntad, querer realmente dominar los pensamientos a la altura de Cristo. Santiago 4:7 aconseja que resistamos al diablo. Y la palabra resistir es igual a pararse firme, oponerse. De manera que el verbo resistir dibuja la forma que un soldado usa para atrincherarse con el fin de hacerle frente al enemigo. Resistimos al diablo sometiéndonos a Dios y viviendo una vida en santidad. Te lo vuelvo a repetir. Resistimos al diablo sometiéndonos a Dios y viviendo una vida de santidad. Nunca habrá éxito en nuestra resistencia si primero no hay sometimiento y hay santidad. No es una grieta. Recuérdense, no tenemos opción. Yo voy a resistir, pero yo no me someto a algunas cositas que Dios quiere. Tú lo que vas es a sufrir, no a resistir. Y vas a sobrevivir, no a vivir. Y la voluntad de Dios es que vivamos encima de la tormenta y que tengamos paz encima de la tormenta. Pero esto solo es posible a personas sometidas a Dios y una vida de santidad.
Antes de pasar al tema del corazón, quiero leerles un párrafo que hay aquí, finalmente. Se ha dicho que la mente es el campo de batalla, donde se gana o se pierde la guerra espiritual. Satanás es muy fino y perspicaz, y esto lo vemos cuando puso duda en la mente de la mujer en el Edén, llevándola a desobedecer a Dios. Esa misma táctica utilizó Satanás cuando tentó a Jesucristo en el desierto. Ustedes, él no cambia su manera, y es lo mismo que sigue haciendo contigo y conmigo, la misma. Lo primero que hizo fue tratar de poner en tela de juicio la procedencia de Jesús. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Entonces a nosotros, si tú, oye, eres hija de Dios y fue a quien Dios le ministró y Dios te profetizó y tú la líder de adoración y tú el pastor de jóvenes y tú la líder de célula y tú la muy señora casada y tú la que más ora y tú, o sea, según tu circunstancia, tu debilidad o tu llamado o tu situación. Él siempre va a poner si tú eres, porque el ataque es a la identidad. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Reprender, que era el tercer punto de cómo hacer frente a las artimañas de nuestra mente. Reprender instantáneamente. El corazón. En la Biblia, el corazón ocupa el centro de la vida del ser humano. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En las zonas estratégicas que hablamos, ya desglosamos bastante este punto. Aquí donde voy, lo que les decía, se puede perder un brazo o una pierna en la batalla, pero una herida en la cabeza o en el corazón es casi la muerte segura. Y hay una frase muy bonita que la quise poner, que no la quité. No sé por qué, parece que mi teléfono, la señal está loca porque no veo la pantalla, pero voy a seguir guiándome aquí. La imagen, esa misma que dice, somos muy propensos a condenar. Yo quiero que esto se lo graben, lo capturen, hagan lo que ustedes quieran, porque aquí todos bailamos. O sea, eso es algo que yo todavía tengo que seguir entregándole a Dios. Lo reconozco, porque se nos va la guagua, siempre se nos va la guagua de mala manera. Como mismo lo canta Juan Luis, el reverso. Siempre se nos va la guagua. Somos propensos a condenar a cualquiera que adultera, que robe o se declare homosexual. Pero no actuamos con la misma energía de condena hacia las personas que son mentirosas, rebeldes, orgullosos, iracundos y desobedientes. En la guerra espiritual, cualquier pecado puede impedir ganar una batalla. Jesús observa que no solo se peca haciendo algo, sino también codiciando algo en el corazón, como él lo explicó en Mateo 5:28. El punto no es que lo antes mencionado no tiene relevancia, de hecho bastante, porque todo lo que especifica incluso el tema de pecados sexuales, algo en donde tú dañas tu propio cuerpo y donde pueden haber transferencias de dañar a otros en masas, es bastante peligroso. Pero el punto es que no nos quedemos ahí. El punto es que tú debas entender que la Biblia te habla de que a donde mismo va a ir el adúltero y el fornicario, ahí mismito va el mentiroso, ahí mismito va el rebelde. Se constituye la rebeldía como hechicería. Quizás tú nunca en la vida pusiste una bola de cristal, un centro de espiritismo en tu casa, pero si hay rebeldía en tu corazón delante de Dios, estás en lo mismo. El orgullo es característico de toda persona que todavía tiene señales del enemigo en su interior no resuelta. El orgullo, lo único que opone al orgullo y el mundo de las tinieblas es la humildad, y la humildad solamente viene de Cristo.
Entonces, es que podamos ser conscientes, una persona iracunda es un problema fuerte, celosa también. Eso lo habla la Biblia como problema de la carne, obra de la carne, no del espíritu. Entonces, por más que tengamos todas las armas que hemos estudiado esta noche, mientras hayan grietas como estas, va a haber problema y no vamos a ser efectivos en una vida de guerra espiritual victoriosa. ¿De qué manera puedo entonces cuidar mi corazón? Primero, siendo humilde. Ya les dije, ese es el antídoto para casi absolutamente todo. Porque es que el humilde acepta cuando está mal. El humilde reconoce cuando se va desviando. El humilde busca hacer sanidad interior. El humilde pide ayuda, el humilde pide consejo, el humilde dice, oren por mí, no puedo, estoy mal. Una persona humilde derrama su corazón delante de Dios. Y es lo que Jesús nos manda a todos sus seguidores, sean mansos y sean humildes. El número 15:30, Dios, hablando acerca de la soberbia, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y recuerden lo que nos dice Ezequiel 28:17. Satanás fue un querubín que por su soberbia se convirtió en diablo, por la soberbia. Entonces, si tú te jactas diciendo, yo no adultero, yo no fornico, yo no robo a nadie, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, pero hay en ti soberbia, rebeldía, orgullo y altivez, necesitas liberación. Es serio. Porque de la única cosa en donde la Biblia habla textualmente de que Dios aborrece y que mira de lejos es al altivo. Al altivo. Es lo único que establece la palabra, lo miro de lejos. Hay muchas cosas que nos separan de la presencia de Dios, pero textualmente la Biblia especifica, lo miro de lejos. Y yo no sé tú, pero sinceramente, yo creo que puedo entender en los salmos de David, yo sentir que la mirada de Dios está lejos de mi vida, eso sí me aterra. Si de algo tú deberías tener terror en la vida, miedo, que sería el único miedo que yo creo que pudiera ser válido, es sentirte lejos de la cobertura y la presencia de Dios. Y aún más peligroso es que llegáramos nosotros, como llegó a estar en un momento Sansón, de vivir ya con el espíritu fuera de nuestras vidas y no darnos cuenta. Y esto sucede por la altivez. La única manera de yo no darme cuenta que el Espíritu Santo no está en mi vida es cuando ya yo he llegado a lo sumo de la altivez. Una de las maneras en que podemos disgustar al diablo y hacer estrago en su reino es a través de la humildad. Número 2, manera de cómo yo cuido mi corazón, evitar el enojo por largo tiempo. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces se ha puesto el sol sobre vuestro enojo? La Biblia no nos manda que no nos enojemos, nos vamos a enojar. Lo que sí nos ordena es que evitemos que este enojo se convierta en pecado. El enojo y el resentimiento preservados en nuestra mente son como un cáncer que crecen hasta que devoran a cualquier persona. La manera de yo evitar enojo en mi vida es perdonando. Efesios 4:32 refiere que debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Cuando perdonamos, impedimos que el pecado de otro contamine nuestra vida y nos volvemos cristianos maduros y vencedores. ¿Quieres ver una persona débil e inmadura espiritual? Persona que le cuesta perdonar. Es un dato difícil de tragar, pero tenemos todo que reconocer en el momento que una ofensa no se quiere salir de mi vida. Yo tengo que ser lo suficientemente humilde de decir, Señor, ayúdame, porque sé que estoy actuando como una bebé espiritual. Ahora mismo hay un dardo de inmadurez en mi mente, permite que yo pueda perdonar. Yo hoy decido
porque no es que lo siento, es que debo tomar la decisión. La grandeza del perdón se muestra en el Calvario cuando Cristo pronuncia las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y volvemos con el tema del orgullo. Cuando tú dices que no puedes perdonar, tú estás poniéndote por encima de Dios. Tú le estás diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Yo soy más importante que tú, yo valgo más que tú, mi dolor me duele más que tú y lo que yo estoy viviendo pesa más que tu sacrificio en la cruz. Textualmente, tú no se lo estás diciendo, ni yo, pero mi actitud lo dice. Mi actitud de no perdonar está diciendo, soy mejor que Jesús. Y mira a ver si esto no es tan grande, el tema del orgullo, que hay personas que lo leen, lo recitan, lo leen, vuelven y lo recitan y no hay forma de que salgan de esto. Es una de las fortalezas más terribles de vencer en nuestra vida, la raíz de amargura. Y no podemos permitir que Satanás siga tomando ventaja, porque ¿cómo termina Efesios 4:27? Y no deis lugar al diablo. O sea, en mi enojo que yo no perdono, el diablo está al lado mío. Estoy haciendo un lugar. ¿Lo dice Lady? No. Lo dice la Biblia. Efesios 4:27. Es la forma de yo dar lugar al diablo en mi vida, un enojo prolongado. Y no podemos permitir que el diablo siga tomando ventaja. El enojo es como un vicio que controla a la gente con tanta tenacidad, haciéndola reaccionar interna y externamente de una manera egoísta y pecaminosa. Lo peor, ya para cerrar y pasar al último punto de la lengua, es que el enojo nuestro no solo nos afecta a nosotros, sino también que brota cual raíz amarga que contamina a muchos. En Hebreos 12:15 nos habla de esto. Alguien dijo que el enojo sin resolver es peor que sacarse una muela a sangre fría. El perdón es la llave que cierra la puerta al enojo y la amargura y permite que el cristiano sea libre e imitador de su comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor para evitar a Cristo, imitar, no evitar, lo mejor para imitar a Cristo, humildad y perdonar. El último punto sobre vencer y cómo cuidar nuestras áreas vulnerables, la lengua. Si nosotros leemos Santiago 3 del 1 al 12, es muy extenso, anótenlo para que lo lean en su casa. Santiago 3 del 1 al 12, observamos que el ser humano ha podido y puede controlar grandes cosas. Voy a hacer un resumen, perdón, voy a hacer un resumen. El ser humano puede controlar grandes cosas como, por ejemplo, animales domésticos y salvajes, máquinas que se mueven por tierra, agua y aire. En lo que el ser humano ha fracasado es en el control de su lengua. Ese músculo encerrado en una cerca de marfil, pero en cualquier momento sale de ella para hacer sus diabluras. ¿Cómo puedo cuidar mi lengua? Primero, viviendo una vida bajo la permanente guianza del Espíritu Santo. Cuando una persona se emborracha con alcohol, habla muchas vacinicas. Si nos embriagamos del Espíritu Santo, seremos las personas más cuerdas de esta tierra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Número 2, hablar la verdad en todo tiempo. No importa lo que nos cueste hablar verdad, no debemos ni por un instante convertirnos en hijos del diablo llevando una vida de mentira. Número 3, dando respuesta suave y amorosa cuando sea necesario. La blanda respuesta quita la ira, dice un Proverbios, mas la palabra áspera hace subir el furor. 4, evitar el chisme y la murmuración por cualquier medio.
Se recuerdan las huestes de maldad, que son las personas que hacen el énfasis de destruir el evangelio y de levantar calumnias, hacer todas estas cosas. Tú puedes quizás decir, no, yo en mi casa yo no chismeo. Yo en mi iglesia nunca he tenido un lío de murmuración, pero te la pasas en YouTube ahí, lata, con los predicadores que te caen mal, con los que tienen teología diferente a la tuya, con la muchacha que sube los reels que te caen mal, y lata. Estás en lo mismo. Existen personas cuyas lenguas no tienen riendas. La patología de ellos es hablar mal de otros. Y si queremos ser cristianos auténticos, debemos de dejar de chismear y construir vidas con nuestra lengua. Número 5, callar cuando sea prudente. El hombre es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Lo hemos dicho eso mucho, ¿verdad? Lo hemos repetido un montón de veces. Tenemos que tener prudencia. El hecho de que Dios incluso me use, me revele, me dé un discernimiento de algo, no siempre significa que lo tengas que hablar. Por eso es muy importante, prudencia y discernimiento. Para lo que me está llegando a mi mente, ¿puedo decirlo? ¿Tiene la persona capacidad de recibir lo que yo también estoy recibiendo? ¿O Dios me está haciendo entender esto para que ore? Tenemos que tener todo esto claro. Número 6, y el último, evitar sembrar discordia entre hermanos. Proverbios 6:16 dice, Jehová aborrece 6 cosas y 7 abomina su alma. El versículo 19 de ese mismo capítulo 6 dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Y Proverbios 15:18 añade lo siguiente, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y el último párrafo que quiero que te lleves esta noche para ya dar término es que el lenguaje de los hijos de Dios es el de la intercesión, está en la próxima imagen, pero el de los hijos del diablo es la acusación. Nuestra lengua debe solo usarse para bendecir tanto a Dios como a los hombres. La Biblia presenta a Satanás como el acusador de nuestros hermanos y para tener éxito en esta parte, Satanás usa a personas dentro del mismo cuerpo de Cristo que se encarguen de dañar reputaciones. ¿Vas a dejar tú, voy a dejar yo ser uno de esos que Satanás use para hacerle la obra y la labor más fácil de atacar el evangelio de Cristo? Cuando un creyente participa de la acusación, se está identificando con el príncipe de la potestad del aire. Recuerda que nuestra lengua debe solo usarse para bendecir tanto a Dios como a los hombres. Esto ha sido todo. En la próxima clase vamos a tener el cierre y vamos a hablar, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente tiene 2 paginitas. Lo que vamos es a refrescar la autoridad que tenemos en la soberanía de Dios y poder recordar todos los atributos caídos que tiene Satanás, que lo hace inoperante en nuestras vidas. Vamos a tener una oración de renuncia a todos estos males que hemos visto y poder pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas y que nos llene de su Santo Espíritu. Hicimos oración al principio, ahora simplemente decir que la paz de Dios siga reinando sobre nuestras vidas y que el próximo martes nos vemos en ese cierre. A las chicas de Patreon, hasta aquí. Bye bye. Se corta la grabación. Nosotras, las que